buenas tardes a todos. Doy gracias al Señor porque un día más estamos aquí en su presencia, ¿no? Y quería compartir algo en esta minha devocional, que estamos pensando en final de año ya, y cuántas bendiciones Dios tiene dado a nosotros a cada día. E seria difícil hasta enumerar tantas coisas que Deus tem nos dado e às vezes não damos conta de tantas bendições que recebemos. E o salmista Davi, em el Salmo 116, versos 12, 13 e 14, nos disse assim: como puedo pagar-lhe ao Senhor por tanta bondade que me ha mostrado? Tan solo brindando com a copa de salvação e invocando o nome do Senhor, tan solo cumprindo mis promessas ao Senhor em presença de todo su pueblo. Davi aqui estava dando graças a Deus por tantas bendições que recebeu durante sua vida hasta aquele momento. Um homem que sabemos de todas as coisas que se passaram com ele, hasta huyendo para não matá-lo. E como pode pagar ao Senhor por tanta bondade que tem mostrado a cada um de nós aqui neste lugar? Reconhecendo sua enorme deuda de gratidão, o salmista faz uma pergunta ao Senhor: que darei? Como posso pagar-lhe todo isso que tem feito por mim? Que posso oferecer-lhe ao Senhor por tudo que me tem feito a meu favor? Cada um de nós podemos fazer essa pergunta essa noite. A meu favor, quanta coisa desse Deus tem feito por cada um de nós. E a primeira coisa que disse: levantarei a copa de salvação. Tomar a copa de salvação significa admitir que sem esta copa estou totalmente perdido. Sem a presença de Jesus em nossa vida, estamos totalmente perdidos. Então, temos que valorar isso a cada dia, que temos um Deus para levar nossos pensamentos a Ele e agradecer a Ele por tudo que tem feito para nós. Foi uma promessa e uma ilustração física de todos os benefícios que podem desfrutar quienes estão em paz com Deus. Temos paz, porque Ele é a paz. Alabarei o nome do Senhor por salvar-me. Nossa salvação deve ter sempre o maior privilégio, o maior acontecimento. É nossa salvação. Um dia ter aceitado esse Deus como nosso Salvador. Então, valorar isso em nossa vida é algo primordial. E Davi reconhecia isso e ter salvado sua vida. Quantos de nós outros não tivemos momentos de dificuldade, momentos de enfermidade, até de persecução? Sim. Pero Deus tem salvado de todas. Deus tem nos livrado de tantas coisas. E é momento de agradecer a Ele, é momento de dar graças. Quantos de nós outros não tivemos momentos assim? E a mim, por exemplo, creio que a nadie aqui nessa sala, nada tentou matar-me, nada tentou sacar nossa vida, pero Davi sim. E eu imagino, por exemplo, uma pessoa huyendo de alguém que quer lo matar. Para mim, seria muito difícil, muito complicado. Sair de um lugar a outro, ir daqui ou ir para allá, porque alguém quer te matar. Pois Davi conseguiu. E
daba gracias a Dios por estar vivo. Pues aquí David estaba alabando a Dios por tener salvación de la muerte. Y el tercer paso que David da, que cumple sus promesas diante del Señor y en presencia de todo el pueblo. A veces pues, hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Hacemos promesas que podemos conseguir alguma coisa, um objeto, um coche, uma casa ou algo, e não pagamos esse voto ao Senhor. Conseguimos aquilo que almejava, pero nos olvidamos. Alcançamos vitórias, vencemos obstáculos, desfrutamos de saúde, temos um teto para viver, temos uma família. Esse é o motivo para dar graças a Deus. E nesta hora, nós vamos dar graças a Deus por tudo isso. E ter paz com Deus. Bien, queridos hermanos, quiero en esta tarde leer un versículo que es la primera vez que predico sobre él, porque a veces son estos versículos que están un poco, digamos así, que los tenemos un poco de pasada. Quiero llevaros a 2 de Corintios, capítulo 13, y el último versículo. Es el versículo con el que despide Pablo la segunda epístola a los Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así termina esta epístola. Muy curioso, ¿verdad? Es la firma del apóstol Pablo. Hoy hemos casi ya abandonado el hábito de escribir cartas, ¿verdad? Pero hasta hace no tantos años las cartas era lo más frecuente, ¿no? Y si tenías familia, yo recuerdo cuando niño nos llegaba una carta de la familia de nuestras abuelas o de la familia en Barcelona, y vamos, aquella la leíamos y la releíamos y te parecía oler a la otra persona, ¿verdad? Y veías, incluso a veces, pues, como le temblaba a lo mejor el pulso al escribir, notabas las abuelas y esto, ¿no? Hoy en día las cartas son puro formalismo y formulismo, valga la expresión. Pero antiguamente, cuando se escribía una carta, era, por así decir, la frase final era como un resumen de la carta, era como un abrazo, ¿verdad? Veías como un abrazo, si me permitís,
siendo quizá un poco poético, como esos pañuelos que se agitaban en los muelles cuando la gente se despedía en los barcos o en los trenes, ¿no? Hasta no hace tanto tiempo esto pasaba, ¿no? Yo recuerdo, Marisa y yo nos conocimos en la época que todavía no había los teléfonos móviles y nos escribíamos cartas toda la semana. Y para mí quizá era lo más duro porque ya te despedías, ¿no? El servicio de correos perdió mucho el día que nosotros nos casamos porque dejamos de escribirnos, ¿no? Y también telefónica por lo que gastábamos en cabinas, ¿no? Pero costaba, ¿verdad? Esa frase final. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué este resumen, vamos a decir así? Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios porque se había introducido en la iglesia de Corinto una serie de falsas doctrinas y que algunos maestros comenzaban a difundir en la iglesia. Esto de las falsas doctrinas vemos que es una cuestión desde la iglesia primitiva, también nos está pasando hoy. Permitidme antes de entrar en materia, vigilemos también hoy lo que usted nos intenta enseñar. Es más, no creamos todo lo que se dice, sino comprobemos que lo que se dice está en la Escritura. Aprendí de mi pastor primero que tuve, no me creáis a mí, creed lo que dice la Escritura. Y los que predicamos aquí somos falibles, somos gente que se equivoca y podemos equivocarnos. Y si algo dijéramos y no está conforme a la Escritura, pues creo que es bueno hacérnoslo saber, pero sobre todo no aceptarlo. Aceptar lo que dice la Escritura. Porque puedo sacar un texto de su contexto y hacerle decir lo que no dice. Puedo sacar, por un ejemplo muy sencillo, aquello de la Biblia dice que no hay Dios y poder hacer toda una teoría. El contexto es, dice el necio en su corazón. Pero si saco eso, podría defender cosas indefendibles. Pablo termina esta segunda epístola, esta firma, con un concepto que aún todavía muchos hoy siguen negando, la Trinidad de Dios. Si os fijáis, esto es una doxología final, la doxología siempre incluye a las tres personas de la Santísima Trinidad. Y quisiera pensar, pues, en esa Trinidad de Dios, ese deseo de Pablo. Dice, saludaos unos a otros, ósculo santo, todos los santos os mandan saludos y que la gracia. Mira, yo recuerdo las cartas, la tía Esperanza manda saludos, los escribía mi abuela. Y después, y con todo mi cariño, María. Pues el apóstol Pablo, valga la expresión, hace así. Fijaros qué tres cosas desea, y vamos a verlo muy esquemáticamente, qué tres cosas desea el apóstol Pablo para la iglesia de Corinto. Y sabéis que la iglesia de Corinto era de armas tomar. Pablo desea en primer lugar la gracia del Señor Jesucristo. La gracia, como bien sabemos, es el favor inmerecido que recibe una persona. Pablo está diciéndole, el amor de Dios que no os merecéis, yo os lo deseo a vosotros. El amor de Dios que no nos merecemos, os lo deseo a vosotros. Pablo, recordáis, en uno de sus escritos dice, al último de todos como un abortivo se me apareció a mí, yo que era un perseguidor de la iglesia. Pablo reconocía que no merecía la gracia de Dios, pero cuando tú eres consciente, cuando tú y yo somos conscientes que no merecemos la gracia de Dios, entonces también la deseamos a los demás. Y no miramos a los demás por encima del hombro. Pablo humanamente no merecía la gracia de Dios. Jonathan tampoco merece la gracia de Dios. Cuando percibo un poco, permitidme, cuando percibo una rendija de esa gracia de Dios, entonces la deseo a los demás. Pensamos un momento en los discípulos de Jesús. Como he dicho, a veces más que discípulos, aquello parecía una banda, aquello iba cada uno lo suyo. ¿Verdad? Cuando no entendían algo, en vez de preguntarle a Jesús, se ponían a discutir entre ellos. Me gusta mucho ese matiz, a discutir. No dijeron, oye, que nos habrá querido decir, no, seguro que nos dicen. Tenían unas discusiones entre ellos, y estos eran
los discípulos de Jesús. ¿No nos pasa a nosotros también? Cuando es la última cena, por ejemplo, que Jesús está anunciando, están en la última cena, ¿recordáis cuál era el interés de ellos? No es que Jesús fuera a la cruz, es, ¿voy a ser yo el traidor? Permitidme, lo que menos les importaba era Jesús. Allí lo que quería cada uno era salvar su pellejo. No merecían la gracia. Cuando Jesús les habla, por ejemplo, de servicio, ellos están a matarse entre ellos, incluso la madre de dos pide, Señor, en el cielo dales un buen sitio. Y Jesús hablándoles de servicio y ellos pensando, ¿servir? Sí, mi hermano, yo no. O servirme de mi hermano. Ellos estaban, cuando Jesús les habla de servicio, de entrega, ellos, Señor, yo quiero estar en el cielo en un buen sitio, ¿eh? A mí no me pongas en tercera fila, ¿eh? Cuando Jesús les pide en Getsemaní que se queden con él porque su alma está angustiada, ellos le acompañan, ¿verdad? Durmiendo. Aparentemente. Y a estos, Jesús, Juan capítulo 21, mostró su gracia. ¿Recordáis? Entre ellos Pedro, y le pregunta aquellas 3 veces, ¿me amas? Con unos discípulos así, tú y yo, ¿qué habríamos hecho? Quizás los mandamos a Honolulu, o que ellos escojan un punto en el Google Maps, pero yo no quiero saber nada. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, el entregado, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, tiene gracia con ellos como la tiene con nosotros. Con nuestro pasado, antes nos lo citaba Eduardo en las alabanzas. Los corintios, como tú y como yo, con su vida, con su testimonio, que nuestro testimonio a veces deja que desear, ¿verdad? Con sus errores doctrinales. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún error, verdad? No merecían la gracia del Señor Jesucristo. Pero Pablo se la deseó de todo corazón. En cierto modo, Pablo está llevando a cabo la enseñanza de Jesús. Bendecid y no maldigáis. Desear la gracia del Señor Jesucristo es reconocer que yo no la merezco. El otro tampoco, pero yo tampoco. Desear la gracia del Señor Jesucristo es reconocer que por mi pasado, por mi presente, incluso por mi futuro, porque en el futuro me equivocaré, yo tengo muy claro que hay un día que no me voy a equivocar. El día que esté en la presencia del Señor. Pero de aquí a allá me queda equivocarme. Es más, los años bisiestos me equivoco un día más. Pero sin embargo, por eso necesito la gracia del Señor Jesucristo. Desear la gracia del Señor Jesucristo es ser un siervo inútil, que hace lo que tiene que hacer. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, cada uno nos daría para una reflexión, pero quiero en este tiempo devocional ir un poco más rápido, más breve. El amor de Dios. Si alguno me dice ahora aquí que no quiere el amor de Dios para su vida, después tendríamos una conversación. Sé que todos lo queremos, ¿verdad? Pero ¿la deseamos para los demás? El amor de Dios. A veces clamamos por el amor de Dios a nuestra vida. Hemos orado por las familias. ¿Cuántas veces oramos por el amor de Dios para las familias de la iglesia o para las familias que están pasando situaciones? ¿Cuántas veces clamamos por amor de Dios para los vecinos de nuestro edificio? ¿Cuántas veces clamamos, y permitidme apretar un poco el acelerador, por el amor de Dios para personajes como Kim Jong-un y otros? Humanamente diríamos que se vaya al infierno y cuanto antes mejor. Recuerdo cuando niño que murió Franco, y Franco había perseguido muchísimo a la iglesia. Y recuerdo hermanos que habían sufrido en sus propias carnes la persecución, algunos en cárcel, en castillos militares, etc., como oraban por salvación para aquel hombre. Porque si no fuera por la gracia de Dios, nosotros podríamos ser cualquier tipo de persona. Muchas veces estamos dispuestos a decir el pecado de los demás
pero reconozcamos que nos cuesta identificarnos con la necesidad de los demás. Y todos alrededor, no solo yo, necesitan, no solo tú, necesitan el amor de Dios. Necesitan desesperadamente el amor de Dios. Predicamos muchas veces más condenación que redención. Pablo no condenaba a los corintios, sino que les mostraba el camino de la redención. Reconozco en mi vida que a veces me he perdido horas, tiempo, esfuerzo y dinero, y esto a un catalán con nombre judío le fastidia mucho. He perdido tiempo, he perdido oportunidades pensando en lo malos que son los otros, en diciéndole lo malos que son y no mostrándoles el camino correcto. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. A veces queremos que la gente venga a Cristo, sí, por supuesto, tienen que pedir perdón de sus pecados, pero a veces disfrutamos entre comillas, tanto con los pecados de los demás en vez de mostrarles el camino correcto. Pero muchos cuerpos policiales, cuando se les enseña a los policías cómo distinguir un billete falso de un billete verdadero, ¿sabéis cómo se enseña? Usando solamente billetes verdaderos. No se les enseña cómo son los billetes falsos. Se les dice, mira, aprende cómo es un billete verdadero. Y cuando tú coges un billete y lo tocas, y el policía sabe si ese billete es falso o no. No ha aprendido cómo es un billete falso, ha aprendido cómo es un billete verdadero. Cuando yo muestro a los demás el billete verdadero, cuando muestro a Dios, cuando muestro el amor de Dios, los demás reconocerán su pecado. Jesús vino para mostrarnos el amor de Dios, no solamente para decirnos lo malo que es el pecado. Ya sabemos lo malo que es el pecado. A Adán y Eva no hizo falta decírselo. Lo supieron, vamos, más rápido que el colacao, ¿verdad? Pablo les está diciendo, mirad, yo quiero ser ese camino del amor de Dios. Muchas veces nos cuesta mostrarnos como Pablo. A mí por lo menos me pasa, ¿verdad? A veces, esta tarde mismo he vivido una situación un poco difícil y ¿tú qué haces? Te pondrías a lo mejor a decir cosas que son ciertas, pero me frené y gracias a Dios, simplemente porque pensé, así no muestro el amor de Dios. Y a veces el amor de Dios, para mostrarlo tienes que morderte los labios, valga la expresión. Pero es la forma de mostrar a Cristo. Hemos orado por las familias de la Iglesia y ojalá no sea solamente hoy jueves, sino que sea cada día que oremos por las familias, citando sus nombres. No es lo mismo decir, bueno, pues voy a orar por la familia de Manuel, ¿no? No es lo mismo orar por Manuel, por Delia, por su hija, por su yerno, porque eso es desear el amor de Dios. Porque la familia X está tan necesitada como la familia Bernat, que es la mía. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Pablo también desea, en tercer lugar, la comunión del Espíritu Santo. El concepto de comunión, me temo que muchas veces lo tenemos equivocado. Y yo he tenido que ir aprendiéndolo, pues, como decían de niño, con la letra con sangre entra. A veces tenemos que aprender las cosas así. Muchas veces pensamos que comunión es que los demás hagan lo que yo quiero. Que los demás actúen como yo quiero. Si ahora Eduardo no actúa como yo quiero, Eduardo es que no quiere tener comunión. Si ahora Rosy no actúa como yo quiero, o no actúa como yo entiendo que debe actuar, es que no quiere comunión. Y de Marisa no hablo, que no me atrevo. Porque quiero hablar del Señor. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? ¿Sabéis? Una de las cosas que he aprendido es que Dios me hace ver cosas que entiendo que no son comunión, porque es su obra de perfeccionamiento obrando en mi vida. Muchas cosas que me han parecido una contrariedad, una fatalidad, reconozco con los años, y alguno voy teniendo,
que Dios las ha usado, las está usando, seguramente seguirá usándolas para moldear mi vida, mi carácter, mi visión, mi pasión, incluso por el Señor. La comunión es armonía. Permíteme, Eduardo, un momento la guitarra. No te la voy a destrozar, y si no, seguro de responsabilidad civil. Mirad, no os preocupéis que no voy a tocar ningún concierto. Más o menos de verdad. Esto es un acorde, esto es una armonía. Esto no es armonía. Esto es armonía. Para que haya una armonía, tiene que haber unas cuerdas pisadas, pisadas, se dice, ¿no?, en determinados lugares. Hay una cuerda, la segunda cuerda, que está sufriendo. La primera no está pisada. Pero para que la primera suene bien, la segunda tiene que ser pisada en el primer traste. Y así sucesivamente. Y si voy cambiando de acordes, o lo que sea, habrá que, digámoslo así, pues ir cambiando la posición, ir haciendo, si se me permite, gracias, sufrir algunas cuerdas. ¿Qué quiero decir con ello, queridos hermanos? Que la armonía es someternos unos a otros en el temor de Cristo. La armonía, la comunión, es, a veces, digamos así, dejarnos pisar como esa cuerda. El acorde, si no mal recuerdo, de do que he tocado ahora, ¿verdad? Sí, de do. Hace tiempo que no toco la guitarra, por eso no me acordaba el nombre. Pero el acorde de do tienes que pisar una serie de cuerdas. Y ha sonado bien. Si yo no hubiese puesto así los dedos, aunque la guitarra está afinada, no hubiera sonado bien. Podemos tener todos los mejores dones, si queréis, pero si no hay armonía en la iglesia no funciona. Para que suene el acorde celestial en nuestra iglesia local, tiene que haber comunión. Y comunión no es servirme de los demás, sino servir a los demás. La comunión del Espíritu Santo, en definitiva, es dejar que Dios reine en mi vida, a pesar de que a veces me creo como un rey. La comunión del Espíritu Santo es entregarme a los demás y no esperar que los demás se entreguen a mí. En definitiva, la comunión del Espíritu Santo es dejar que Dios me moldee con los demás. No soy yo, sino se trata de todos a la vez, todos, en conjunto. Sí, pues concluyo. La iglesia de Corinto era una iglesia muy peculiar. Bueno, cada iglesia es peculiar, ¿verdad? A veces, no siempre, pero cuando a veces soy invitado fuera a predicar, pues un poco a veces, en algún momento, suelo decir, ¿esta iglesia no tiene problemas? Nadie dice nada, ¿no? Entonces les digo, si no la tiene, me la compro, para que los tenga. Porque todos podemos, digamos así, necesitamos de la presencia de Dios. Nos hemos reunido en esta tarde aquí un grupo de personas problemáticas. Cada uno de nosotros tiene sus problemas. Y yo no os estoy mirando, pero también no tengo espejos, sino también me miraría. Si me pongo a mirar a los demás, si os pongo a mirar a cada uno humanamente, veo defectos en vosotros. Bueno, y vosotros en mí ya no quiero decir, aparte de la calvicie, veréis muchísimos más defectos. Y si no, le preguntáis a Marisa, que ella seguro os informa. Pero si no os veo como seres humanos solamente, sino os veo como gente redimida por el amor de Dios, entonces veo que sois mi bendición. Entonces veo que sois el instrumento de Dios para mi crecimiento. Pablo, siendo Saulo todavía, en Hechos capítulo 9, dice que respiraba amenazas de muerte, ¿verdad? Respiraba. Y cuando escribe a los Corintios, reitero, iglesia muy sui generis, respiraba bendiciones. Han pasado unos años de la conversión de Pablo. ¿Cómo cambió mi respiración en este año 2024, me entendéis? Estamos en el último mes ya. 2 jueves más nos reuniremos en presencial, si el Señor lo permite. ¿Cómo ha cambiado nuestra respiración hacia nuestros hermanos?
Seguro que tenemos deseos honestos, pero ¿cuáles son esos deseos? Y concluyo, pues, definitivamente, con una reflexión más. Seguro que deseamos lo mejor para los demás, pero ¿contribuimos a ello? Que cada uno de nosotros responda delante del Señor en conciencia y en honestidad delante de Él. Que el Señor os bendiga o que os siga bendiciendo, porque espero os haya bendecido en este tiempo. Al Señor sea la gloria. Amén.